Buenas tardes, doctores. Hoy día explicamos el caso clínico número 13. La mano que no reconoce. En este caso tenemos una paciente de 25 años, violinista y que es diestra. Desde hace 3 semanas refiere a torpeza fina y dificultad para reconocer objetos por palpación con la mano izquierda cuando está con los ojos cerrados. Ahora, en el examen dirigido tenemos que tiene esterognosia disminuida en la mano izquierda. Esta es una prueba donde tenemos al paciente que debe reconocer un objeto mediante la palpación con los ojos cerrados. En este caso está disminuida en la mano izquierda. También tenemos la grafestesia, que es la disminución está disminuida en la mano izquierda, que es básicamente la capacidad para reconocer un número o letra dibujada en la palma de la mano. Entonces, ambos sirven para evaluar lo que es la función cortical somatosensorial. También tenemos vibración de 128 Hz, umbral elevado en el falange distal izquierdo. Eso quiere decir que necesita mayor sensibilidad para poder sentir esta vibración. Ahora, tenemos que el dolor y temperatura están conservados en ambas manos, por lo cual quiere decir que la vía espinotalámica encargada de esto está intacta. También tenemos romber inestable en ojos cerrados, quiere decir que mantiene su posición de pie con los ojos abiertos, pero al cerrar hay un balance, una oscilación, lo que nos indica o nos proyecta una ataxia sensitiva, más no cerebelosa, y los pares craneales están normales. Bien, en la pregunta 1 tenemos traza la vía desde los mecanorreceptores de la mano izquierda hasta la corteza somatosensorial primaria que procesa esa información. No tenemos que vamos a tener receptores a nivel de la piel como Meissner, Meckel, Pacini y Ruffini, que se van a encargar de recolectar este tacto discriminativo y vibración por medio de fibras de tipo A beta, o sea que son milínicas y rápidas, ¿no? Y van a entrar por la raíz dorsal cervical, en este caso, ¿no? Va a ascender por lo que es, ¿no? El fascículo cuneiforme, ¿no? En ese tracto medular, y luego a nivel del bulbo va a ser una decusación, ¿no? De la vía lemniscal, y de ahí, después de cruzar por esta, va a seguir ascendiendo contralateral, no por la no, protuberancia, encéfalo, y para llegar al tálamo, especialmente su núcleo ventral posterolateral, y de ahí a la corona radiada, la cápsula interna, y finalmente llegar al área somatosensorial primaria, S1, que corresponde a las áreas de Brodmann 3, 1 y 2. Bueno, la pregunta número 2 nos dice, identifica el relevo talámico y precisa dónde caerá en S1 la representación de esta mano. Bueno, en este caso el problema está en el núcleo ventral posterolateral derecho del tálamo y este núcleo funciona como un ya que recibe la información de tanto vibración y propiocepción del lado izquierdo del cuerpo, llega y en la corteza esta información llega a la circunvolución cortical derecha, justo en la zona del pómulo que representa la mano y los dedos de la mano izquierda. Y si este relevo está alterado, la información de detalle de la mano izquierda no llega bien a ese uno. Entonces, clínicamente podemos asociarlo a esto, como mencionó mi compañera, que primero aparece lo que es la dificultad de reconocer los objetos o formas con los ojos cerrados, ¿no? Lo que corresponde a una pérdida de estereognosia y grafestesia, ¿no? Entonces, esto también va a disminuir lo que es la percepción de la vibración en los dedos de la mano izquierda, ¿no? Entonces, otro hallazgo importante sería que el paciente se tambalea al cerrar los ojos porque va a perder lo que es la propiocepción y al quitar la visión no puede mantener bien el equilibrio, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir que una lesión en el ventro posterior lateral derecho va a producir lo que es una déficit de sensibilidad fina, ¿no? Vibraciones y propiocepción de la mano izquierda. Entonces, y si su representación se altera, esto se observa en lo que es la corteza somatosensorial primaria del lado derecho. Bueno, ya con entrando a la tercera vez te pregunta y se describe el microflujo intracortical de este señal en S1, capa de entrada, distribución y salidas principales. No vamos con lo primero que es la capa de entrada, que está por la capa 4, la granular es principal capa receptora de las proyecciones talamocorticales provenientes del núcleo ventral posterior. Recibe señal de en columnas específicas según el territorio corporal y las neuronas glandulares proceden la señal y la distribuyen hacia las capas superficiales y profundas, ¿no? En distribución intracortical tenemos, después de entrar por la capa cuarta, la información bifurca en dos direcciones acceso hacia las capas 2 y 3. Estas capas integran la información dentro de la columna cortical. Aquí se combinan las señales de distintos submovilidades, ¿no? Y luego tenemos al descenso hacia la capa 4, la 4 y 5. Las capas profundas refinan y preparan la salida de información hacia las estructuras corticales. La capa 5 proyecta al tálamo, al núcleo estriado, al tronco encefálico, médula espinal, y la capa 4 ajusta el grado de filtración sensorial y modula la ganancia y presión a la señal de entrada. Y en las salidas principales tenemos la información que procede del S1, tiene tres destinos principales. El cortical, que son las capas 2 y 3, hacia el S2, caracterizados por complejos complejas del estímulo, hacia la corteza parietal posterior, y también al córtico subcortical de la capa 5, y por último también al córtico del tálamo, que es la capa 4, que es el encargado de retroalimentación moduladora hacia los núcleos talámicos específicos. Bueno, para la pregunta 4 es cómo la inhibición lateral mejora la discriminación de dos puntos. En primer lugar, explicando qué es la inhibición lateral. Inhibición lateral es un mecanismo de contraste en el sistema nervioso. O sea, cuando un estímulo activa fuertemente una neurona sensorial, esta a su vez activa interneuronas inhibitorias que disminuyen la actividad de las neuronas vecinas menos estimuladas. Así el foco central del estímulo se ve muy intenso y la periferia se apaga, haciendo la señal más nítida. Como se puede ver en la imagen, si es que se llegara a ver un estímulo muy grande en la neurona sensitiva del medio, esta a su vez activaría las interneuronas inhibitorias para poder reducir la señal de las neuronas de la periferia, ¿no?
estas que están arriba y abajo. Bueno, y en la discriminación de 2 puntos, sí es importante conocer esto, ya que si aplicamos dos estímulos muy cercanos en la piel, sin inhibición lateral, la actividad se solapa y el cerebro lo interpreta como un solo estímulo grande. O sea, con buena inhibición lateral, cada grupo de neuronas centrales inhibe a sus vecinas y se generan dos picos separados de actividad, permitiendo percibir claramente 2 puntos distintos. Bueno, continuando con la exposición, sabemos que la inhibición lateral del mecanismo es fundamental para la discriminación sensorial fina, ¿no? Sobre todo la percepción de 2 puntos. Este fenómeno ocurre en diferentes niveles del circuito somatosensorial. Voy a tratar 3 puntos clave de la actuación. Uno de ellos es la médula espinal de la columna dorsal. Ocurren las láminas 2 y 4 del asta dorsal. Interneuronas GABA y glicina median la inhibición lateral. Influyen en el ancho del campo receptivo. Las neuronas reciben aferencias desde mecanorreceptores vecinos. El punto 2 es el núcleo del tálamo. BPL y BPM. La inhibición lateral aumenta en potencia. Las neuronas de estos núcleos poseen campos receptores más refinados, limitan bien definidos entre los receptores por circuitos de interneuronas del tálamo y TRN, ¿no? Que es el núcleo reticular del tálamo. Las fronteras entre campos receptores se hacen más precisas y bueno, en el punto 3, pues la corteza somatosensorial primaria, que es el S1, es el nivel donde la inhibición lateral es más fina. Las interneuronas corticales, por ejemplo, las Chandler's cells, afinan la presentación espacial. Se logra una máxima resolución en la percepción táctil. Las áreas de representación de 2 puntos se hallan claramente separadas y bueno, la inhibición lateral que inicia en la médula se hace cada vez más precisa en el tálamo y alcanza su máxima expresión de la corteza somatosensorial primaria. En cuanto a la pregunta 5 nos menciona, predice un cambio de mapa cortical con entrenamiento táctil intenso de dedos y cómo se implementa a nivel de las capas. Ahora bien, cuando un dedo recibe muchos estímulos, desde ese dedo va a enviar más información sensorial hacia la corteza y como consecuencia la corteza va a comenzar a reorganizarse. Es decir, que más neuronas en el S1 van a empezar a responder a los estímulos de ese dedo. Como ya mencioné, cuando este dedo se entrena mucho, va a haber una sinapsis en el tálamo que va a enviar a la corteza a partir de la capa 4, donde esta sinapsis se va a fortalecer, se va a volver más eficiente y va a aumentar su peso funcional. Las capas 2 y 3 que van a conectar las columnas dorsales entre sí, cuando el dedo se va a entrenar, estas conexiones se van a expandir hacia las columnas vecinas. Por lo tanto, el dedo va a empezar a reclutar neuronas que antes respondían a otros dedos. También se van a reducir algunas inhibiciones laterales, como ya estuvieron mencionando, y se va a ampliar el territorio cortical del dedo entrenado. Y aquí es donde va a ocurrir la verdadera expansión del mapa. En cuanto a la capa 5, va a mandar información hacia las áreas motoras, haciendo más eficiente el control táctil fino. Y en la capa 6, quien envía retroalimentación al tálamo, se va a ajustar cómo llega la información de vuelta a la corteza. Y gracias a estas capas, el cambio no solo se va a mantener, sino que se va a volver estable y funcional. Gracias.